Hola, Iciar, ¿me oyes? Ah, vale, hola, soy el técnico del Palacio. Solo quería eso, para escuchar, ver que me llega bien tu audio y ver que escuchas. Muy bien, solo era eso. Muchas gracias. Vale. No, claro, porque tengo ahora todo quitado.
Arratsaldeon. Ongi etorri eta eskerrik asko gurekin egoteagatik. Gaur memoriaren orria betetzera gatoz. Etzi 10 urte beteko direlako etarik gabe. Ez dakit gaurko eguna ospatzikoa den ala ez, une gazi goxoa bizi duguna. Batetik bai, ospatzekoa da, zalantzarik gabe, etaren amaiera berri edo albiste garrantzitsuena izan da gure herriarentzat azken urteotan. Etarik gabe ez dago hilketa politikorik, ez dago jazarpenik, ez dago gorroto politikorik. 40 urteren ostean nola ez ospatzekoa da. Hala ere bestetik eta gogoratzen dugunean gure artean ez daudenak etortzen zaizkigu burura. Beraz alde batetik poza eta bestetik tristura gaurkoan. Baina gure herria, hobea da orain, duela 15, 20 edo 30 urte baino. Hau esan da, denok dakigu bide luzea falta dela oraindik, eta horretarako, memoria egiteko, Gogoraren eta Gasteizko udalaren eskutik, mahai inguru hau antolatu dugu. Bueno, mahai inguru, no hay mesa, pero entiéndase. Arratsaldeon, gracias por estar con nosotros. Y quisiera saludar también a quienes nos escuchan o nos van a escuchar a partir de las 9 también en la radio, a través de Radio Euskadi, porque tanto hoy como mañana estos coloquios se van a emitir en la radio pública a través del informativo Gambara. Enseguida les presento a los participantes en este coloquio, pero quisiera cederle la palabra en un primer momento a uno de los promotores de este diálogo, el alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran. Alkate, zurea da hitza. Eskerrik asko eta arratsaldeon guztioi. Alkatean naizen aldetik benetan plazer bada horrelako ekitaldi batean egotea eta parte hartzea, eta nik eskerrik asko batzuk luzatu nahi ditut, ez? Batetik eskerrik asko zuei guztioi, arratsalde honetan gurekin egoteagatik. Bestetik eta bereziki Gogora Institutuari eskerrik asko ekitaldi hauek eta jardunaldi hauek antolatzeagatik, eta baita ere gure hirian ere antolatzeagatik, eta bereziki ere esker mila hemen zaudeten solaskide guztioi, benetan eskerrik asko zuen burutazioak, zuen sentipenak, bizipenak, zuen hausnarketak gurekin guztiokin konpartitzeagatik, gizarte hobe bat eraikitzearen alde, ez? Beraz, baita ere Itziar Moyaini, muchas gracias, Itziar, también que estás en el otro lado de la pantalla, también por compartir con el resto de ponentes vuestras reflexiones en torno a esta cuestión, ¿no? Yo simplemente decir que Vitoria-Gasteiz es una ciudad que está siempre con las víctimas y que durante estos 10 años hemos profundizado en la pacificación de nuestra sociedad y ahora corresponde profundizar en la reconciliación, teniendo en cuenta también la reparación y el reconocimiento de las víctimas. Y en este sentido, que sepáis que Vitoria-Gasteiz siempre estará del lado de todas las víctimas sin excepción. Y ahora vamos a dar paso a los protagonistas, que son los que tienen que liderar esta jornada. Eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko Urtaran jauna. Bueno, basiko gara. 10 urteetarik gabe elkar bizitza eraikitzen. Han pasado 10 años desde que recibimos la noticia más importante de las últimas décadas en Euskadi, sin duda, la que ha cambiado la vida de miles de personas, la que ha cambiado literalmente el paisaje. Hay que recordar cómo eran nuestras calles hace 20 años. El final llegó hace 10, el 20 de octubre de 2011, y sin duda este país es hoy mucho mejor y seguramente, gracias al tiempo que ha pasado, también pueden suceder cosas como esta, este encuentro entre personas con trayectorias tan diversas que se pueden sentar a hablar ahora sí sin miedo y sin temor. Sei pertsona ditugu gurekin eztabaida hau egiteko. Marta Buesa, hija de quien fuera vicelehendakari socialista Fernando Buesa, asesinado hace 21 años en esta misma ciudad. Gracias por asistir, Marta. Maria Jauregi Lasa, badakizue Maria Juan Mari Jauregin eta Maixabel Lasaren alaba dela, orain zurrunbilo batean dago sartuta, Maixabel pelikula dela eta. Paul Ríos, en su día coordinador de Lokarri, activista por los derechos humanos,
y promotor de la conferencia de Ayete, que hizo de preámbulo para el final de la violencia. A través de la pantalla, pero muy cerca e implicada en todo esto por esa película Maixabel que antes mencionaba, la directora de cine Itziar Bollaín, una película que yo creo que podemos coincidir en que está suponiendo una catarsis en Euskadi, en sus ciudades, en sus pueblos, y que está ayudando a que se rompa el silencio que tantas veces nos ha tenido presos. Y también está con nosotros Joseba Ezeolaza, miembro del colectivo Gogoan, Memoria Digna, y Joseba Urrusolos Sistiaga, exmiembro de ETA. Yo quisiera que este sea un debate lo más directo posible, aparte del rollo que he empezado a meter yo como introducción. Yo os voy a plantear pocas preguntas directas. Creo que un problema que hemos tenido en este país es que nos hemos perdido muchas veces en eufemismos, en circunloquios, que no éramos capaces de llamarle a las cosas por su nombre. Y bueno, si tengo que pediros alguna precisión después de las preguntas, es para eso, para que pediros mayor claridad, pero por lo demás no tengo pensado intervenir. Así que yo os preguntaría directamente, para empezar, ¿qué fue ETA? ¿Qué le ha supuesto a este país? ¿Qué ha sido ETA, Marta? Bueno, pues no empiezas con una pregunta fácil de responder. ¿Qué fue ETA? Bueno, yo si tengo que echar la mirada atrás, ¿no?, y remontarme a hace más de 10 años en que, bueno, durante todos los años del terror de ETA me voy a un lado muy oscuro. O sea, ETA fue la oscuridad, el horror, el terror, el miedo, el silencio obligado, la falta de libertad total, ¿no? Volvemos a un lugar de opresión y que causó muchísimo dolor y sufrimiento. Entonces, yo creo que nos pasa que si hoy vemos una exposición o vemos una serie, una película o leemos un libro y realmente volvemos a tener presente todo lo que ETA supuso, nos viene la pregunta de cómo fuimos capaces de vivir así y de soportar algo así. ¿Y tú tienes una respuesta de por qué fuimos capaces de vivir así? Pues mira, yo creo que el ser humano tiene que adaptarse a la realidad que le toca vivir y creo que tuvimos necesariamente que desconectar de esa realidad para sobrevivir. Creo que es como en psicología se llama estrategia de supervivencia, ¿no? Porque realmente si uno es consciente de todo lo que implicó ETA, de todo lo que supuso en todos los niveles y en todos los aspectos, el sufrimiento es enorme. Paul Ríos. Yo diría que ETA fue un horrible error, una fuente de un terrible sufrimiento y coincido con lo de que incluso igual hemos sido conscientes de ese sufrimiento solamente casi como si fuese una cebolla en las primeras capas, pero a medida que ha ido pasando el tiempo y hemos ido quitando más capas a esa cebolla, pues nos hemos dado cuenta que el impacto de dolor que ha generado ETA ha sido mucho más grande en nuestras vidas de lo que quizás nos estábamos dando cuenta. No sé si es porque, por ejemplo, mi generación nació con aquello ya, lo traíamos de saque, como se puede decir, y no sé si eso fue algo que hizo que nos costase darnos cuenta hasta qué punto estaba generando dolor lo que era la actividad armada de ETA. Y yo, por resumir, repetiría lo que he dicho al principio, creo que fue algo terrible y fue un horror. Joseba. Yo creo que ETA ha supuesto uno de los mayores traumas que hemos vivido en esta sociedad. En muchas ocasiones se nos ha transmitido que los militantes de ETA eran gente fabulosa defendiendo causas justas y no, la violencia siempre es un trauma, ¿no? Yo creo que ahí se utiliza a veces un eufemismo, ¿no? Porque estar dispuesto a morir por algo en realidad es estar dispuesto a matar por algo, ¿no? Y eso no tiene ninguna justificación. ETA no es la consecuencia de un conflicto político. En 1.000 millones de lugares del mundo hay conflictos políticos y hay debates políticos, pero la secuencia inevitable de eso no es el matar.
ETA decidió de forma autónoma asesinar, y eso yo creo que merece la pena reflexionar sobre eso, porque ETA, además de un error, fue especialmente un horror. María. Sí, ya se ha dicho ya prácticamente todo, ¿no? Fue una organización que en un momento determinado pues optó por la violencia para defender sus posiciones políticas, ¿no? Y aquel que discrepaba pues era apuntado, ¿no? Y coincido con Marta que hemos vivido pues mucho sufrimiento, hemos sufrido mucho y yo creo que hoy en día pues somos afortunados de que ya no esté entre nosotros, y es lo que yo valoro, ¿no? Yo valoro que otras personas pues no sufran lo que hemos sufrido nosotras, ¿no? ¿Tú miras más al futuro que al pasado? Hay que mirar al pasado, ¿no? Para saber, ¿no?, lo que hemos padecido en este país y para que no volvamos a cometer los mismos errores, ¿no? Pero a mí siempre me gusta mirar al futuro porque tenemos que convivir entre todos y tenemos que tirar hacia adelante. Iciar, ¿qué ha sido ETA? Soy la que más fuera estoy, no solo ahora físicamente, sino por todo, porque no la he vivido en primera persona, como la mayoría de los que estáis ahí sentados. No he sido protagonista, afortunadamente, no he sufrido lo que habéis sufrido. Y para mí, y quizá también ha sido un poco un motor para hacer la película sobre Maisabel Lassa, ha sido un grado de incomprensión. O sea, cuando estás fuera, ETA ha sido parte de nuestra vida, de los telediarios y de todo. O sea, estaba ahí, pero eso que ha mencionado Marta, esa normalidad en la que esa anormalidad con la que se vivía todo, cuando tú llegabas al País Vasco y notabas ese mundo al revés, que era a veces la sociedad, esos silencios, esas víctimas que no podían hablar, que no sé, o sea, era una sensación de incomprensión muy grande. También porque no vivías esa otra parte que también es real de represión o de terrorismo de Estado o que se sufría. O sea, al no estar de una manera directa allí resultaba muy incomprensible, y muy incomprensible que la vida siguiera con muertos cada semana, con ese dolor, con ese trauma. Y a mí eso es también lo que me ha empujado a intentar entender un poco más por supuesto no iba a entender jamás la complejidad de ETA ni de lo que ha pasado en esa sociedad, pero sí cómo se vivía o cómo se sufría todo aquello, ¿no? Porque resultaba... Y muchas veces también cuando preguntabas a amigos vascos te decían, es que no lo vais a entender. Esta era una respuesta que recibías mucho. Y es verdad, o sea, hay un nivel de incomprensión de cómo en esa sociedad se ha podido vivir con todos. Se ha vivido en toda España, pero en el País Vasco de una manera tan terrible, ¿no? Eso de que no lo vas a llegar a comprender lo hemos dicho muchos en el pasado, ¿no? Y es una frase de la que creo que no estamos especialmente orgullosos. ¿Crees que has llegado a comprenderlo? He llegado a sentirlo más. Me parece muy difícil de comprender. Me parece muy difícil comprender el que una ideología justifique esa brutalidad. O sea, a mí eso me cuesta muchísimo. No lo alcanzo. Pero sí he conseguido, acercándome a gente como María Jáuregui, como Maisabel Lassa, como otras víctimas con las que hablamos, y también con esos hombres que han hecho ese recorrido de autocrítica, el poder sentir el horror de la violencia, lo devastador de la violencia. Me ha acercado un poco, y es lo que he tratado de comunicar, el horror de esa violencia, el que no aporta nada, ¿no? Es devastadora para todos. Eso es lo que he intentado, y eso sí lo he sentido. Joseba, te he dejado a ti para el final en esta primera pregunta, porque eres el que estuviste dentro. ¿Qué ha sido ETA? Para mí ETA fue una organización en la cual entré cuando era muy joven. Para mí entonces, al final del franquismo, era una organización que tenía en mi entorno una legitimidad social y al mismo tiempo había unas instituciones que no contaban con esa legitimidad en nuestro entorno, ¿no? Un entorno muy amplio que además se vivía como algo muy épico, las canciones que venían del franquismo, muy revolucionario, una organización en que cuando me planteo que si estaba de acuerdo también tengo que entrar, pues
en principio no me veía yo atentando directamente contra las personas. Era algo con lo que yo no estaba de acuerdo. Yo la pena de muerte he estado siempre en contra. Y sin embargo, a medida que has ido ayudando, entrando, participando en una cosa u otra, te ves metido en una dinámica en la cual participas tú también directamente en unos atentados que al principio no me imaginaba yo. Para mí ETA ha sido una mezcla, y creo que es algo sobre lo que hay que incidir, ¿no?, de militantes y no militantes. Gente que participaba en ETA como militante, gente que participaba en ETA sin ser militante, sin coger los riesgos y pero que ayudaban a mantener ese clima de épico en los portavoces políticos, los portavoces mediáticos, los portavoces en el mundo de la cultura. Todo eso ayudaba a que dentro incluso de la militancia, cada vez que había cuestionamientos, cada vez que gente pensaba, esto no podemos seguir así y tal, todo ese mundo ayudaba a dar continuidad a eso. Es algo que habría que analizar y que a mí me parece que es un problema que hay que poner encima de la mesa, ¿no? Y que ha ayudado a mantener durante tantos años una idea de ETA y una épica, que era incuestionable en ese mundo, muy difícil de cuestionarlo, ¿no? Y luego al final, cuando ya por las circunstancias que también son para analizar, se ha diluido, parecía, un poco antes a nosotros nos parecía como un gran iceberg que difícilmente se iba a desaparecer, y luego se ha diluido como un azucarillo en el agua, ¿no? Y eso para mí ha sido ETA. Oscuridad, silencio, falta de libertad, error, horror, señalamiento, anormalidad, silencio, brutalidad. Pero esto último esto que has planteado tú, sí creo que merece que tengamos una segunda parte de la reflexión, y es el hecho de que efectivamente frente a todo eso que pudo representar ETA, también ha habido legitimidad, también ha habido épica, aprobación social, no nos lo vamos a ocultar a estas alturas. No sé si la pregunta adecuada es la siguiente, pero me apetece planteárosla. ¿Creéis que ETA tuvo sentido en algún momento? Por ejemplo, durante el franquismo o en sus primeros tiempos, o Joseba. No tuvo nunca sentido. No hay una ETA buena y una ETA mala. No hay una ETA con legitimidad durante el franquismo y una ETA que no tiene legitimidad durante la democracia. Desde el primer asesinato hasta el último no tiene ningún sentido. Básicamente porque ETA, el 95% de sus víctimas las generó durante la democracia. En segundo lugar, porque incluso durante el franquismo asesinó a 44 personas. Por ejemplo, el atentado de la cafetería Rolando, atentados a un taxista. Es decir, no podemos elegir a la primera víctima y a la sexta, que es Carrero, para construir un relato legitimador, porque eso es autoengaño. Y desgraciadamente, buena parte del campo político del que yo provengo ha construido la legitimidad hacia ETA desde esa falsa antifranquismo. No es verdad que ETA fuera antifranquista, las propias actas de los propios militantes de ETA así lo dicen, ¿no? Pero es que mataron a 44 personas que no tenían nada que ver, algunas de ellas con el régimen, ¿no? Y luego yo creo que es importante tener en cuenta que incluso después del 75-78 ETA siguió atentando contra gente que había sido encarcelada por el franquismo. Por ejemplo, hay un montón de militantes, como tu Aita María, un montón de militantes sindicales, un montón de militantes del Partido Comunista, un montón de gentes de izquierda que fueron también, que sufrieron también el atentado, ¿no? Y aunque no lo fueran, hubiera estado mal, ¿no? Por lo tanto, yo desde luego no defiendo esa idea de la ETA buena y la ETA mala. Creo además que en el campo de la izquierda esto ha sido tremendo. Creo que el mito de la ETA antifranquista nos ha hecho ciegos y nos ha hecho sordos al dolor cotidiano de las víctimas, porque nos hemos autoengañado con el asesinato de Melitón Manzanas y Carrero Blanco, hemos creído que eso era todo y eso no era todo. Por lo tanto, en ningún momento el actuar de ETA ha tenido sentido, pero tampoco sus ideas,
porque eran unas ideas autoritarias que quería imponer al conjunto de la sociedad. Ha atentado contra esa parte de la sociedad que no era nacionalista, ¿no? Por lo tanto, no estamos solo en un problema de métodos, que especialmente, ¿no? También estamos ante un problema de cultura del odio, de cultura antipluralista. No se respetaba a la sociedad que se decía representar, ¿no? Y además había una actitud de vanguardia autorreferencial, ¿no? Que es tremenda y es típico de mundos muy fanatizados. ¿Alguien más? Sí, bueno, es que este debate de lo de la legitimidad, la ETA del franquismo, después del franquismo, es un debate súper complejo. Yo voy a algo igual mucho más sencillo y previo. Bueno, yo soy pacifista, o sea, para mí de entrada la violencia no está legitimada. Si alguien dice que está legitimada, se lo va a tener que trabajar mucho como para poder justificarme. Pero más allá de esto, conectando con lo que ha dicho Joseba, a ver, tú no puedes practicar la violencia supuestamente para defender un pueblo en contra de la voluntad de ese pueblo. Es que es enloquecedor, esa dinámica es enloquecedora. Entonces yo creo que desde ese punto de vista no había que haberle dado tantas vueltas. En el momento que la mayoría de la sociedad vasca está diciendo que tiene sus problemas y los quiere gestionar o transformar o resolver sin violencia, la violencia se tenía que haber terminado. En la medida que la violencia continúa contra esa voluntad, yo creo que no está defendiendo a ese pueblo que supuestamente decía defender. Bueno, yo no puedo decir nada, o sea, comparto todo lo que ha dicho Joseba y además es que creo que lo ha dicho estupendamente. Yo quizás añadiría que cuando tú has hablado de esa legitimación social, ETA ha tenido una legitimación social durante muchísimos años que aún hoy, en una cierta medida, se mantiene y tuvo una legitimación política que también hoy se mantiene. Y ETA fue, como ha dicho Joseba, no eran solo los terroristas que atentaban, ETA fue todo un entramado que tuvo su brazo político, el de los abogados, el de la cultura, etcétera, etcétera. Fue como una telaraña tejida, bien tejida, para llegar a todas partes y calar bien. O sea, llegamos a la socialización del sufrimiento, en fin, todo fue una espiral de terror que... María. No, ETA, yo a ver, yo como ha dicho Paul también, la violencia no es legítima, ¿no? Tú debes de conseguir tus objetivos sin la violencia y el hecho de utilizar la violencia, pues ya estás yendo pues contra la sociedad, ¿no? Yo creo que no dejaría ahí. Es complejo porque además no he vivido yo aquellos años. Yeah. Yo creo que ETA empieza de una organización política por una serie de ideas. Yo creo que en ETA sí había un antifranquismo también, no, eso no se puede negar. Yo era antifranquista, yo era abertzale y mi familia también. Y no me sentía español y ahora tampoco me siento español. La cuestión es que para llegar a esas ideas, para conseguir esas ideas, se utilizó la violencia. Y la violencia en sí, y sobre todo porque lo hemos vivido desde dentro, genera una mentalidad totalitaria que incluso dentro de tus propios valores, que en principio no van por ahí, no estás de acuerdo, hace que vayas justificando por esto, pues entonces podemos hacer esto no podemos hacer, esto sí podemos hacer. Y yo creo que una cosa son las ideas por las que luchaba. Yo por las ideas por las que luchaba yo sigo manteniendo ahora prácticamente lo mismo. Yo lo que no... Y me parece un error el plantear que era una cuestión de... O sea, que las ideas es lo que... No, es lo que hicimos por conseguir eso es el problema. El problema es que hay que decir, no hay que utilizar la violencia para conseguir esos objetivos. Esa es la cuestión. Yo sigo pensando lo mismo que antes a nivel de ideas. Pero los valores que al principio tenía y que me transmitieron en casa... que nos decían nuestros mayores que habían pasado por la cárcel en la guerra civil y todo esto, nos decían, no, la violencia no tenéis que utilizar. No estoy de acuerdo. Nosotros lo hemos mamado eso en casa. Y así todo, el entorno que teníamos pesó mucho más que lo que nos transmitieron en casa. Yo cuando se dice que es desde el mundo de Abertzale y se lía la violencia con nacionalismo, idea con esto,
es un error. Es un error porque ese discurso en el mundo de ETA no cala nada, no llega a nada, no se vive desde, ¿me entiendes? Y yo he echado en falta, al contrario, desde el mundo abertzale, desde el mundo de la izquierda abertzale, desde los intelectuales de la izquierda abertzale, unos posicionamientos claros en ese sentido, ¿no? Que ayudaran a la gente que estábamos dentro de ETA a darnos cuenta que estábamos equivocados. Pero fue lo contrario. Desde ese mundo se ha mantenido esa continuidad en esa épica, en las canciones que venían sobre ETA del franquismo, Lepoan hartu ta segi aurrea, cantaba aquel. Decía aquel que él no cogió ninguno del hombro ni siguió adelante, cogió el dinero cuando la guerra y se fue a vivir con un montón de dinero y muy bien al otro lado, ¿no? Y eso es lo que yo creo que ahora es necesario, poner en cuestión esa mentalidad que se genera en torno a la utilización de la violencia. A mí me parece fundamental ahora, ¿no? Sí, un matiz. No hablaba tanto de ideas políticas, sino de ideas autoritarias. Es decir, cuando tú consideras que alguien merece morir, es porque te sobra en tu propia sociedad. Ahí hay ideas autoritarias, quiere decir que todo el mundo puede ser independentista, no hay ningún problema y lo debatimos, ¿no? Pero cuando tú construyes la imagen del odio, construyes la imagen del otro y crees que esa persona sobra porque piensa de una forma, ahí no hay ideas políticas, ahí hay otra cosa, ¿no? Entonces, ese es un poco el debate que a mí me parece que es interesante, ¿no? Es decir, hay unas actitudes autoritarias que han permitido que ETA siguiera existiendo incluso 40 años después de morir Franco, ¿no? Y esas son las ideas autoritarias que hay que deconstruir, y para deconstruirlas hace falta tiempo, por supuesto, y hace falta mentalidades de paz, que es lo que a veces hemos solido decir, ¿no? Si el antifranquismo hubiera tenido tanto peso en ETA, se hubiera terminado con el franquismo, pero siguió hasta el año 2011, ¿no? Eso no quiere decir que muchos militantes de ETA no tuvieran el impulso antifranquista, pero eso no era el elemento que más pesaba, a mi juicio, lo estoy planteando como un análisis, ¿no? Como un hecho histórico casi. Por zanjar, Joseba, ¿sí? ¿La violencia anula el proyecto político o no? No. Yo creo que eso sería, plantearlo así es un error. El proyecto político de ETA, o las ideas por las que la militancia... No, yo sigo siendo de izquierdas progresista, abertzale. No, el problema es la utilización que hemos hecho de la violencia para conseguir eso. El hecho de repente pensar que si esta persona hay que atentar con esta persona porque lo que sea, que empezaba por justificaciones que parecían que tenían una cierta lógica desde nuestro punto de vista, y al final aquello se iba convirtiendo en que, bueno, lo que no veías antes, pues también, y toda esa... ¿me entiendes? Marta, sí. No, bueno, yo no tengo nada, no sé. Yo creo que... Es que no sé, no me quiero perder en debates políticos, ¿no? Yo creo que ningún proyecto político se puede llevar a cabo mediante el recurso a la violencia. Y ETA tenía un proyecto político totalitario y excluyente. Y ese era el proyecto que tenía para el País Vasco, y en base al cual mataba. Entonces... Lo que tiene que quedar claro, si queremos avanzar en el futuro y si queremos que esto no se vuelva a repetir, es que el recurso a la violencia jamás está justificado, que nunca tuvo sentido, nunca, que nunca nadie tuvo el derecho de creerse que podía matar a otro. Y ahí no hay proyecto político que valga, no hay otro debate, es el punto ético, ¿no? De que jamás, nunca tuvo sentido, no tuvimos derecho a matar, ni a creernos que teníamos el derecho a matar. Y Ciar, se ha dicho aquí que en determinados sectores de la cultura o de la izquierda esa mitificación o esa imagen épica de la ETA antifranquista causó mucho daño. Quizás tu mirada, un poco desde fuera, nos puede ayudar a ver si eso ha sido cierto también fuera de aquí. Yo soy un poco mayor que María, pero o sea, yo el franquismo lo cogí los últimos coletazos. Franco murió cuando yo tenía 8 años.
Pero sí que recuerdo y sí que me impactó la reacción, mi familia era de izquierdas, la reacción por supuesto, a la muerte de Franco, y cómo no en casa, pero en el ambiente en el que yo estaba, cómo se recibió el atentado contra Carrero Blanco. O sea, eso tuvo una épica y tuvo una lectura que yo creo que fue un rédito para ETA mucho tiempo, porque era el sucesor de Franco, no os voy a explicar nada que no sepáis. Y yo creo que sí, o sea, que ha costado muchos años el ver las cosas, en hacer foco en lo que estaba pasando. Creo que sí, o sea, por lo que os digo también, porque cuando llegabas ahí tú no lo entiendes, tú no lo puedes comprender, entonces había una cosa como que se te escapaba, y por otra parte, esa épica que hacía que mucha gente siguiera entrando en ETA muchos años después y muchos muertos después, eso se contagiaba, o sea, eso no, yo creo que a no ser que fueras, pues eso, de objetivo número 1, como en los años 80 de ETA, un militar, un guardia civil, y que está claro que tú eres el objetivo de ETA, hasta que se ponen a socializar el sufrimiento, creo que ahí hay una mística, ¿no? Un relato que te confunde, que tardas mucho tiempo en... vamos, hablo desde fuera, pero no sé si estáis de acuerdo. Creo que poner las cosas así tan claras como lo estás diciendo, que es de cajón y que es obvio, no ha sido tan fácil, ¿no? Ha estado todo muy embarrado y muy... supongo que a propósito. Y luego está también que ETA conseguía, ¿no? Batasuna conseguía teñir todo lo progresista con el nacionalismo radical. O sea, yo recuerdo a mi hermano que militaba en el movimiento insumiso, que se encontraba con gente de Batasuna que estaba en su grupo, pero anti-Estado. Y mi hermano le decía, no, estamos contra entrar en el ejército. No, anti-Estado. Entonces, llegaba hasta Madrid ese tinte que llegaba a todo, ¿no? Entonces, yo creo que o sea, yo admiro a la gente de los que estáis ahí sentados que habéis tenido las ideas tan claras y tan contundentes, Maisabel Lasa, entre otros, de decir, no, esto está mal, lo que está diciendo Marta, este discurso tan claro. Yo creo que ha habido, a propósito, me imagino, pero una cierta facilidad en que los términos se desdibujaran un poco. Bueno, la cuestión es que el final definitivo, la renuncia a la violencia, no llegó hasta el 20 de octubre del 2011, después de varias fases, 853 víctimas, que es lo que siempre subrayamos, en primer lugar, lógicamente, pero miles de heridos, de perseguidos, de amenazados, de atormentados, que han ido recuperando poco a poco su vida. Y por proyectar también el presente, quisiera que hicierais también balance de lo que se ha transformado la sociedad y vuestras propias vidas en estos 10 años. Es decir, ¿qué hemos hecho estos 10 años? ¿Cuánto hemos avanzado, María? Bueno, yo creo que sí hemos avanzado, ¿no? Al menos yo lo que percibo en mi entorno, desde que ETA no está entre nosotros, pues hablamos con mucha más facilidad, ¿no? de cosas que antes ni hablábamos, ¿no? Yo te estoy hablando de mi entorno y de lo que yo percibo. Y sí se han dado pasos, ¿no? El último de ellos ha sido esta mañana, además, ¿no? Que yo valoro positivamente la declaración que han hecho esta mañana desde Bildu y Sortu, en el que han trasladado pues, su pesar, ¿no? y dolor por el sufrimiento que hemos padecido, ¿no? Y han reconocido que no debió de haberse producido. Además de eso, a lo largo de estos años pues, han producido distintas acciones que han sido positivas para mí. Recuerdo, lo que pasa es que no siempre aquello que es positivo me da la sensación de que en los medios de comunicación no se le da la importancia que debe de tener. Nos centramos más en aquellos aspectos pues, que crean o puedan crear más crispación, ¿no? No me consta a mí que los medios de comunicación nos equivoquemos, pero bueno. Por ejemplo, me gusta resaltar, pues en el año 2012, en el año 2019, Etxerat también hizo una declaración, ¿no? En la que pedían disculpas, ¿no? Por si debido a su distancia pues habían contribuido más al dolor que habíamos sufrido algunas víctimas, ¿no?
Yo, ese tipo de manifiestos para mí son positivos, ¿no? Y luego en muchos municipios guipuzcoanos, por lo que conozco, pues se han creado pues foros por la convivencia también, en el que se ha ido trabajando pues una memoria inclusiva, ¿no? En el que han participado pues víctimas que han padecido distinto tipo de violencia, que no nos podemos olvidar que aparte de la de ETA, quiero acordarme yo también que hemos padecido pues otro tipo de violencias y esas víctimas están ahí también y aún queda mucho por hacer porque están sin ser reconocidas aún, ¿no? Y otras muchas cuestiones que igual ellos también pueden aportar. Marta. Bueno, yo no tengo ese balance tan positivo que tiene María. Sí que creo que ha habido, desde luego, el fin de ETA supuso la libertad para muchas personas, ¿no? Que dejaron de tener que llevar escolta, que dejaron de sentir esa amenaza permanente, que pudieron ir a lugares donde no habían podido ir antes, ¿no? Que pudieron expresar quizás o no vivir con ese miedo, ¿no? A participar en la vida política, a decir en voz alta lo que piensan. Pero más allá de eso, yo no percibo que ha habido un avance tan grande, ¿no? Creo que somos una sociedad traumatizada por la violencia, que el terrorismo no dejó una herida individual en cada víctima y en todos los que tú has mencionado, de extorsionados, amenazados, etcétera, sino que hay una herida social que es necesario sanar. Yo, para mí, los pequeñitos avances que ha habido en estos años y el que ha mencionado María esta mañana, bueno, pues no deja de ser un mensaje nuevo que hasta ahora no habíamos escuchado, pero para mí tiene una falta muy grande, que es falta el reconocimiento de la injusticia y de la ilegitimidad de ETA y del apoyo que el partido político que lidera Arnaldo Otegi le brindó durante muchísimos años. Eso falta. Todavía hoy, en el año este año, en el 2021, hemos escuchado a la portavoz de Bildu del Parlamento Vasco decir que si el daño de ETA fue justo o no depende del relato de cada uno. Y eso es lo que está todavía ahí pendiente. Es decir, yo evidentemente creo que habrá que darle el recorrido, habrá que ver qué recorrido tiene ese compromiso que han anunciado, ¿no? Pero a mí de entrada me surgen muchas dudas, ¿no? Pienso si de verdad esto es el final del proyecto político que alimentó y que sustentó a ETA. Creo que si de verdad nos vamos a encontrar en un lugar donde tengamos claro, o ellos vengan al lugar donde todos tenemos claro que el respeto a los derechos humanos de todos tiene que ser absoluto, donde tengamos unos criterios y unos principios éticos claros, ¿no? Que son infranqueables y desde los que podemos defender la libertad, valores como la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, ¿no? Si estamos todos ahí, no sé, de repente pienso, ¿cómo es posible que sigan hablando de presos políticos? ¿No? En este país no hay ningún preso que esté en la cárcel por sus ideas políticas. Los presos de ETA están en la cárcel por pertenecer a una organización terrorista y por sus actos criminales. No son presos políticos, ¿no? Y ahora puedo pensar también, ¿qué significa esto, no? ¿Ya no va a haber homenajes a presos de ETA cuando salgan de la cárcel? ¿Ya no se van a sabotear las placas de recuerdo en memoria de las víctimas? El monumento de Tugaita. Me acuerdo ahora de repente de la película, ¿no? Me ha Hace venido ya ahora. Unos cuantos años que ya no Bueno, lo bien, hemos sufrido, pero... El nuestro tampoco, pero quiero decir, hay varios, ¿no? Hay un montón de situaciones. Toda la simbología que todavía recuerda a ETA en el País Vasco. Si, por ejemplo, quieren contribuir, van a contribuir a la memoria, van a contribuir a la justicia y a la verdad, porque realmente la justicia y la verdad son elementos indispensables de la reparación a las víctimas de ETA. Y hay un montón de casos, 300 o no sé si son casi 300 o 300 y pico casos sin resolver. ¿Qué contribución van a tener, no? Para mí todas esas preguntas se me abren y no sé, bueno, habrá que esperar un poco qué recorrido tiene, pero indudablemente, no sé, tiene que haber un trabajo, queda mucho trabajo por hacer. ¿Puedo? Sí, claro, claro. Queda trabajo por hacer, sí, completamente de acuerdo, pero yo sí lo valoro positivamente, ¿no? Además, de hecho, es lo que se le estaba pidiendo a la izquierda. Sí, yo no quiero decir que no lo valore positivamente, ojo, ¿eh? Y además voy a añadir una cosa, yo creo que es un mensaje que es un paso más que hasta ahora no se había dado, pero no creo que sea el paso definitivo, ni creo que tenga
esa grandeza, o por lo menos habrá que esperar un poco a ver qué recorrido tiene. Y también quiero añadir que hemos hecho un trabajo, yo por lo menos lo siento así, hemos hecho un trabajo grande desde hace más de 10 años, es decir, cuando todavía ETA mataba, hemos hecho un trabajo grande por tender puentes hacia esa parte de la sociedad vasca que todavía sigue en esa cultura del odio o en esa, en fin, en ese movimiento, ¿no? En esas dinámicas del pasado. Pero hace falta que ahora ellos crucen ese puente, es decir, ese camino para mí solo tiene un recorrido. Y yo estoy dispuesta, y creo, sinceramente creo, honestamente creo que ellos son indispensables para la construcción de una convivencia en paz y libertad en Euskadi. Indispensables. Pero tienen que hacer un trabajo y creo que tenemos que ser exigentes y no conformarnos con una declaración de hoy que en realidad es un punto dentro de una declaración que tiene otros tantos puntos más, ¿no? No digo que no sea positivo, es un avance, pero habrá que ver un poco qué tiene y mantener un poco esa exigencia. Sí, para mí es un avance, tal como he dicho. Además, pues me da la sensación de que siempre les vamos a sacar puntilla a todo, ¿no? Nunca nos vamos a conformar con nada. Hay otros muchos o otros partidos que todavía no han dado ningún paso al respecto y a esos partidos no les exigimos nada. Entonces, no es verdad. aquí pasos los tienen que Eso dar. no es así. No, con tanta vehemencia como se le pide a la izquierda abertzale, no se les exige. Bueno, yo en nuestro caso, en mi caso particular, sí es así. Y yo entiendo que hay otra serie de víctimas y hay otras... hay terrorismo parapolicial, en fin, hay otras víctimas que necesitan exactamente lo mismo que nosotras. Verdad, justicia, memoria, reparación y reconocimiento, exactamente igual. Y yo lo reivindico para ellas exactamente igual que para nosotros. Y creo que hay que ser exigentes en la misma medida. Pero sí, hay que ser, yo por lo menos es mi valoración personal, mi opinión personal y creo que después de tanto dolor y tanto sufrimiento tenemos que ser súper exigentes. Yo por lo menos lo sé. Sí, hay que ser exigentes con la defensa de los derechos humanos, de todas las personas. No, y con lo que pedimos de ese reconocimiento y esa reparación. Yo pregunto, yo no sé si a una víctima del GAL, si el responsable del partido, no sé quién tiene que ser, si puede ser el presidente del gobierno o el responsable del partido político del Partido Socialista, se consideraría suficiente que él diga lo mismo que ha dicho Arnaldo Otegi hoy. Nadie ha dicho que lo que ha dicho esta mañana la izquierda abertzale sea suficiente, es un paso más. El Estado tiene que dar ese paso, que aún no lo ha dado. Las víctimas que ha generado el Estado están sin ser reconocidas. Que sí, pero que yo tenemos pregunto, que ir avanzando en ese aspecto. Yo lo que me pregunto es si eso será suficiente o pedirán más. Yo, si fuera ellas, no me conformaría con eso. Paul, además de protagonista, fuiste testigo hace 10 años y creo que tu visión también de esta evolución puede ser interesante. Ya, no sé, me vais a permitir que además en el debate, o sea, del comunicado de hoy no voy a entrar tampoco mucho sin decir antes una pequeña anécdota. Claro, yo no he sufrido personalmente la violencia ni he estado amenazado. Entonces, para mí, darme cuenta de lo que estábamos avanzando, o sea, lo que me ayudó mucho, vino antes, que fue en abril de 2011 y lo recuerdo perfectamente, fue una reunión con Miguel Azpiur, que era el presidente por aquel entonces de Confebask, estaba con Brian Carrin y de repente nos dice, mirad lo que me ha llegado. Nos saca ahí una carta, nos dice, en esta carta ETA nos dice que se termina lo que ETA llamaba el impuesto revolucionario, lo que era la extorsión. Y claro, la alegría de Miguel era, os podéis hacer, ¿no? Imaginaros lo que era para él y para todos los empresarios que habían estado amenazados por ello, de repente que eso se terminaba. Entonces, yo creo que es esa cuestión de la vida diaria de muchas personas que cambió en abril de 2011, pero luego cambió también el 20 de octubre de 2011 y que afortunadamente igual no lo valoramos, pero yo, por ejemplo, estos años también he estado colaborando en el proceso de Colombia y en Colombia se firma un acuerdo, pero la violencia sigue siendo brutal. El que aquí no haya habido retrocesos, que en cierta manera la situación haya sido sostenible, claro, nos deja una realidad en la que, otra vez volviendo al plano personal, hoy en día a mí no me genera ninguna preocupación que mis hijos puedan tener determinadas ideas políticas y que por ello puedan ser amenazados o perseguidos,
No me da miedo que uno de ellos, por ejemplo, pueda decidir hacerse Air China, y no me da miedo que uno de ellos pueda terminar en ETA. Entonces yo creo que eso también tenemos que ponerlo en valor, o sea, por dónde veníamos. Y yo, igual es porque soy optimista por naturaleza, pero yo he visto en estos 10 años muchos cambios y, por ejemplo, ya volviendo a lo del comunicado de hoy, sin entrar en si es suficiente o insuficiente, démonos cuenta, por ejemplo, una cosa en la que resulta que ahora estamos de acuerdo todos y que no lo estábamos hace unos meses o hace un par de años. Y es en la idea de que eso jamás se tenía que haber producido. Y es un consenso que ahora nos parece como que cae por sí solo, pero es que eso no era algo que decíamos todos hace 2 años y ahora lo estamos diciendo. Y entonces, claro que queda mucho por hacer. Es cierto que, por ejemplo, yo cada vez igual creo menos en las palabras, me parecen muy importantes, pero también me parecen muy importantes los hechos que acompañan esas palabras, y también creo que eso hay que reforzarlo y que tiene que trabajarse más el simbolismo, el acercamiento, el cómo te enfrentas a las situaciones y a los problemas. Pero yo creo que si hay que hacer un balance de lo que ha sucedido en 10 años, yo creo que las condiciones y la situación ahora es infinitamente mejor que en 2011, y qué voy a decir de la que había en 2001. Es que es incomparable. Joseba Urrusolo. Sí, yo pienso que la declaración de hoy es un paso importante, porque al contrario de la declaración que hizo ETA en el comunicado antes de desaparecer, que hacía referencia a que hacía una distinción entre víctimas a las cuales se les pedía perdón y víctimas no, en función de la responsabilidad que se consideraba que tenían en el conflicto. Y eso ya sabemos lo que quiere decir. Quiere decir que los padres de María y de Marta pues se consideraba que tenían responsabilidad en el conflicto, y entonces esos no entraban ahí, ¿no? A la vez se impuso en el mundo de la izquierda abertzale y de los presos una especie de... la palabra arrepentimiento no se podía utilizar, no se podía tocar, se podía hablar del daño causado, pero no ir más allá. Eso a nivel de... Eso que en la calle, en la práctica, a mucha gente de la izquierda abertzale se le hacía más o menos llevadero. La cuestión es que era para los presos, era cerrarles el camino a permisos, a salidas, porque se exigía una reflexión crítica de tu situación, de lo que valoras tú respecto a lo que has hecho, y si no vas a tener dificultades en ir obteniendo esos permisos penitenciarios. Hoy han sacado el comunicado en el cual hablan de que no tenía que haber ocurrido. Es importante, pero para mí es muy importante que esa reflexión se lleve a la base de la izquierda abertzale, a los pueblos de la izquierda abertzale, a la gente que realmente eso lo asuma. A los presos se les abre una ventana para decir, vale, esto no tenía que haber ocurrido. Luego entonces fue un error. ¿Sí o no? ¿Cómo? Es que a nosotros se nos puso, cuando empezamos a dar los pasos en Anclares para reunirnos como las víctimas, nos enfrentamos a esas reflexiones. ¿Y qué le vas a decir? ¿Cómo lo vas a plantear? ¿Qué palabras vas a utilizar? Y lo importante a mí ahora me parece que esa reflexión se lleve a esas bases, que hasta ahora hay mucha gente que todavía sigue manteniendo esa épica, bueno, porque alguno te podrá decir, claro, es que si se hubiera aceptado un estatuto con 4 provincias, es que si se hubiera no sé qué, pues entonces esto no hubiera ocurrido y tal. Y alguno puede utilizar esos argumentos y esos paraguas, ¿no? Y no, hay que incidir en esa reflexión, en decir, no tenía que haber ocurrido. Y ahí te olvidas de que si Melitón Manzanas, de que no sé qué, porque a nosotros siempre nos ponían eso delante de la mesa. Te decían, claro, y aquel atentado que la gente vivió, como decía Iciar Bollaín, de aquella manera, que eso también, no sé qué. Y yo solía decir, pues tú empieza por cuestionarte
lo del padre de María Jáuregui, empieza a cuestionarte Isaías Carrasco, Buesa, empieza a cuestionarte todo eso, y bueno, ya verás hasta dónde llegas, ¿no? Pero, ¿me entiendes? Me parece a mí importante en ese sentido esta declaración de hoy, ¿no? Que tenga esa continuidad en los pueblos, en las bases de la izquierda abertzale. Joseba Ziloza. Sí, yo no estoy de acuerdo con esa parte de la sociedad que dice que ETA ha ganado, porque no es verdad, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que ser positivos y valorar que ha habido unos pasos enormes en todos los sentidos, ¿no? En la convivencia, especialmente ha habido alivio en esa parte de la sociedad que ya no está en la diana, ¿no? Por lo tanto, yo soy optimista en ese sentido y creo que vamos en una buena dirección. Dicho esto, sí que creo que es importante que la izquierda abertzale deslegitime definitivamente y para siempre a ETA. Eso es lo importante. Yo hoy he puesto un tuit quejándome de que esto venga por fascículos. No puede ser que venga por fascículos. Que se haga ya y que se haga definitivamente. No más matices. Es decir, el resto de la sociedad ya hemos hecho esa reflexión prepolítica. ¿Por qué la izquierda abertzale no puede hacerla? Y cerrar esto, y promocionar la convivencia, y promocionar los debates de forma más saludable, ¿no? Yo creo que eso me parece importante. Luego, en todos los procesos post-violencia siempre se habla de garantía de no repetición, ¿no? Por ejemplo, el colombiano. En nuestro caso, esa garantía de no repetición no se refiere tanto al hecho de la muerte, porque hemos descartado que vuelva una ETA auténtica. Por lo tanto, en nuestro caso, la garantía de no repetición se basa en los valores que hicieron posible eso, ¿no? Entonces, cuando se hacen ongi etorris, cuando se justifica los ongi etorris, se está planteando una transmisión generacional de esa épica de la muerte, ¿no? Y hasta ayer se estaba justificando los ongi etorris. Mi asociación y la Fernando Buesa, a través de Eudel, presentamos en los ayuntamientos declaraciones para terminar con los ongi etorris. Y la izquierda abertzale votaba en contra de esas declaraciones, ¿no? Por lo tanto, lo que creo que es importante de la declaración de hoy es ver cómo se desarrolla en lo concreto, en qué va a tener eso impacto. Se va a socializar, que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Joseba, ¿no? Esa es una de las claves, cómo se va a socializar esta petición de perdón o este reconocimiento del daño en las bases, ¿no? Yo creo que además, con esto que he dicho de por qué no se deslegitima definitivamente y para siempre, y ya sé que sabemos que es difícil internamente, pero la vía Nanclares lo hizo. La vía Nanclares fue mucho más lejos de lo que ha ido hoy la izquierda abertzale. ¿Por qué no tenemos esa ambición, ¿no? ¿Por qué no le pedimos a la izquierda abertzale que vaya tan lejos como lo que fue Joseba y otros compañeros, ¿no? Quiero decir que a veces con esa coartada de las dificultades internas que ha tenido la izquierda abertzale, creo que no les exigimos lo que exigimos al resto de la sociedad, que son que admitamos cuestiones prepolíticas que tienen que ver, como decía Marta, con el respeto al otro y con no matarle, ¿no? Por lo tanto, sí que ha habido pasos positivos, pero creo que el reto de la memoria y el reto de la convivencia exigen muchas más cosas, ¿no? Yo creo además que a veces también se ponen en marcha diferentes relatos para neutralizar unos a otros, ¿no? Y se contraponen unas violencias para bloquear unos relatos, ¿no? Las víctimas no se compensan, se suman en todo caso, ¿no? Y que exista el terrorismo de Estado y que haya existido el terrorismo de Estado no puede, desde luego, hacernos autocensurarnos y no exigir a la izquierda abertzale que haga lo que tiene que hacer, ¿no? El Estado tiene que reconocer que aquello fue una barbaridad y tiene que reconocer que las víctimas del terrorismo de Estado tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, porque creemos en los derechos humanos, porque luchar contra ETA con otro terrorismo fue una salvajada y una barbaridad. Y además no reconocer eso creo que suma más agravios hacia las víctimas de Miquel Zabalza, todas las del GAL y todas las torturas, ¿no? Pero a veces se ponen en marcha algunos argumentos y algunos relatos para neutralizar a otros. Y eso también es una forma de olvido. Iciar. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Marta, con lo que ha dicho Joseba, con lo que acabas de decir tú. A mí hay una cosa que siempre me sorprendía mucho cuando Isa Campo, la guionista con la que escribimos el guión, nos acercamos a Ivonne Etxezarreta y a Luis Carrasco, era la contundencia de su mensaje.
Eso también era en parte la motivación que tuvimos de hacer la película, de lo lejos que llegaban en la autocrítica, de lo potente que era su discurso para deslegitimar la violencia y lo corta que se quedaba siempre en comparación la izquierda de Berchale. Entonces entiendo lo que dice Marta, entiendo perfectamente que es un paso, pero que falta más contundencia. Y otra cosa que también descubres haciendo la película es quién la ve, cómo la ve. Estoy viendo que la gente joven, acaba de salir un reportaje interesantísimo en El País sobre esos jóvenes de Euskadi que apenas saben nada de ETA. O sea, yo es que creo que hay que contarlo muy claro, porque esta épica de la que hablábamos y que hizo que durante demasiados años la izquierda y la progresía tuviera como una idea todavía demasiado idealizada de lo que estaba pasando, pues en el fondo es prorrogarlo, es decir, no, esto no tuvo que ocurrir, esto es un error, esto nunca jamás es un camino, no puede serlo. Tenemos otros movimientos en España que reclaman la independencia y que hemos visto que a veces se ha extremado. Es que el mensaje tiene que ser meridiano, porque la violencia siempre tiene el peligro de tener un halo épico que confunde, y yo creo que el mensaje tiene que ser meridiano, y meridiano de la izquierda de Berchale y de cómo se cuenta la historia, porque es todo lo que estáis diciendo, hay muchos niveles y muchas capas de memoria, pero hay un mensaje para el futuro, y es esto así no, nunca, jamás, y eso yo creo que la gente que lo apoyó y la gente que incluso lo pensó, tienen que ser muy claros, tienen que ser meridianos, no se puede quedar ni medio dicho, o sea, se tiene que decir, pues eso, como lo dicen estas personas, ¿no? Como lo dicen la gente de la Vía Nanclares. Meridianamente claro. Nos hemos remontado al pasado más remoto, o a los inicios de la organización. Hemos ido al momento clave del 2011 hasta el presente. Pero bueno, estas jornadas son 10 años sin ETA construyendo convivencia, y entonces tenemos que proyectar también una mirada o un análisis de cara al futuro, aunque de algún modo ya habéis empezado a deslizar alguna cosa. Pero yo sí os preguntaría, no sé, ¿qué falta por hacer, qué falta por decir? ¿Y ahora qué, Paul? Uy, me toca a mí el primero, esto es complicado. Hay que repartir juegos, sí. Si no, no. O sea, por ejemplo, porque decía Iciar lo de cómo transmitimos a los jóvenes. Claro, igual insisto en lo anterior. Igual tenemos o vamos a transmitirles distintas cosas, depende de quién se las cuente. Seguramente lo que les voy a contar yo será totalmente diferente de lo que vamos a contar cualquiera de los que estamos en esta sala. Pero lo bueno es que si podemos coincidir todos en esta idea de que jamás debería haberse producido, eso yo creo que es una idea, o sea, muy poderosa a nivel social, ¿no? Porque al menos contemos lo que contemos, decir esto yo creo que pone unas bases sólidas para que se entienda que lo que decíamos al principio, que aquello fue un error y que no se tiene que volver a repetir. Y a partir de ahí, de mirar al futuro, yo creo, entiendo lo que dice Joseba de fascículos, ¿no? Pero es que no hay otra. Es que incluso en este país hemos tenido también paciencia con otros grupos y de otras organizaciones que también han ido haciendo este camino por fascículos. Eso no quiere decir que no hay que dejar de pedir o que no de plantear cómo se puede avanzar y de aportar ideas. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo por ser constructivo, hay que hacer un esfuerzo, yo creo también en el terreno de lo simbólico, hay que hacer un esfuerzo realmente de mostrar esa empatía que tanto se dice, realmente que sea una empatía sincera y que esa es la que nos ayude, bueno, pues a entender. ¿Cuál es el terreno de lo simbólico? Es que no, si tuviese una idea más, pero es que yo creo que es algo que, eso es lo que tenemos que construir. Por ejemplo, no sé quién ha dicho en las jornadas que hemos estado teniendo estos días, comentó, por ejemplo, las ex-FARC se fueron, unos dirigentes de las FARC se fueron a una localidad donde ellos habían puesto un artefacto incendiario en una iglesia y habían matado a 80 personas. Y fueron allí a ofrecer su respeto. Claro, eso no viene de la nada. Hay que preparar el terreno, hay que preparar el camino, pero no sé, pero ese tipo algo hay que hacerlo para que no se quede simplemente el tema en palabras, para que realmente haya algo que acompañe. Y no solamente respecto, yo creo que a lo que tiene que hacer la izquierda Berchale, ¿no? Ya que salió el tema, por ejemplo, del terrorismo de Estado,
Creo que un Estado tiene algo más que la obligación de decir lo siento, tiene la obligación de investigar. Y eso es lo que yo he hecho en falta, ¿no? Porque además que los derechos humanos, precisamente la Declaración Universal de Derechos Humanos no se hizo pensando en los ciudadanos individuales, digo, en clave de responsabilidad, sino en clave de responsabilidad de los Estados. Y entonces yo creo que ahí hay algo que se tiene que hacer. Pero vuelvo a lo anterior, yo creo que aunque a veces estamos en una espiral y nos dé la sensación de que estamos, joder, qué mal vamos, y yo igual es que tomo mucha perspectiva y pienso, estamos mucho mejor. Yo creo que hay que tomarse estos debates y esta construcción de futuro de una manera sosegada, constructiva y sabiendo que al final lo tenemos que construir entre todos los que estamos aquí y que no sobra nadie, y a partir de ahí pues hay que ir buscando qué puede aportar cada uno como persona, como colectivo, y así pues ir sumando. Esto es un trabajo que, o sea, me gustaría decir lo contrario, pero es que va a llevar tiempo. Entonces ahí lo que tenemos que ser es constantes en este trabajo y tener la mirada amplia, ¿no? Como para poder desarrollarlo. Yo creo, perdona, yo creo, por una parte, en Colombia las dirigentes de las FARC han ido haciendo declaraciones mucho más contundentes y sin medias tintas y sin no sé qué desde hace tiempo ya. Eso me parece que hay que decirlo, ¿no? Luego, por otra... Sí. Es muy relativo, a ver, porque es que conociendo el caso colombiano, las FARC pide perdón, o sea, y te pide perdón al mismo tiempo que te dice es que aquello es una guerra y yo te tenía que matar, y eso lo siguen diciendo. Y entonces incluso dicen, si las condiciones siguen así, igual no nos queda otra que volver a coger las armas. Entonces, por eso digo que a veces lo de las palabras, eso que dice que las carga el diablo, es que no es solo la palabra, tiene que ser la palabra acompañada del realmente el verdadero convencimiento mostrado con hechos de que has aceptado que vives en una sociedad plural y que más allá de las diferencias que tengas, pues no puedes decidir vulnerar derechos y libertades de otras personas simplemente porque quieres conseguir no sé qué cosas. Y eso es lo que digo, porque a veces las comparaciones no me gustaría comparar con el de Colombia porque es un poco especial en ese sentido. Sí, pero quiero decir, las declaraciones han ido allí mucho más allá en Colombia. Yo les he escuchado, he seguido un poco también. Y luego hay otra cosa, que es que a ese respecto, cuando hablamos del tiempo, a mí se me hace muy largo el tiempo. Se me hace muy largo el tiempo. A mí, por ejemplo, bueno, a mí me podrán decir, sí, claro, tú cuando empiezas a dar esos pasos podías haberlos dado mucho antes y todo esto, efectivamente. Pero desde que se empieza se tiene el convencimiento de que ETA tiene que terminar, todo ese proceso para el desarme, todo eso ha sido muy lento. Se ha perdido mucho tiempo en escenificaciones. Llegar a la declaración de hoy se podía haber llegado hace 10 años. Con una... Sí, yo estoy convencido. Y hace 40. Es que, no, sí, pero hace 10 años sí. No, y hace 40. Es que, Joseba, es que al final con este tema de los plazos, vamos a ver, si me preguntas a mí como Paul Ríos, yo te diría, es que ha llegado tarde todo. Pero bien. Es que ha llegado tarde también tú. Claro. Joder, es que ya te he dicho desde el principio. No, pero es que entonces lo que no acabo de entender es, puedo entenderlo, pero creo que hay que tener muy claro que por haber llegado tarde no quiere decir que sea menos válido que lo que han llegado otros anteriormente, porque si no empezamos a sacar aquí la historia de este país, empezamos a sacar el listado de gente que llegó tarde. Es que otros en este país hemos estado pronto, o desde el momento cero. Y entonces, hemos tenido la paciencia también de ir incorporando y de que la gente hiciese una evolución. Entonces yo no estoy diciendo que me hubiese gustado que hubiese ido más rápido, pero creo que hay que tener un poco de decir también que valorar esto de la lentitud de los demás me cuesta, a mí personalmente me cuesta un poco, porque si no valoramos la lentitud de todos en llegar a determinadas decisiones. Y entonces ahí entramos en una espiral en la que no nos lleva a ningún sitio. ¿Está hecho? ¿Está dado? Sí. Pues entonces avancemos a partir de ahí. Pero eso cuando se construye sobre ideas que en realidad son muy cuestionables. Por ejemplo, aquí todo eso de que hay que dar tiempo y todo eso estaba en función de que no tenía que haber excisiones, de que cuidado, hay que cerrar todo a la vez. Nosotros estábamos convencidos que en el mundo de ETA, una vez tomada la decisión de que esto se para,
Y ahí no había ninguna posibilidad de que grupos que siguieran o no siguieran. Porque, entre otras cosas, había una radicalidad muy artificial que no se correspondía con el día a día de la gente, de los mismos militantes, y eso no daba para continuar, como en Irlanda, en un sector pequeño quedó. En ETA no había esa posibilidad de continuar. Eso se ha utilizado como argumento para que todos irían juntos, para esto y lo otro. Lo hemos conocido, lo hemos vivido de dentro. No me digas que no. Ya, pero también, Joseba, a mí me consta personalmente, y con datos ciertos, que lo siento mucho, no os voy a decir aquí, que ha habido momentos muy críticos en estos años y que había un riesgo cierto de que hubiese personas que estaban dispuestas, y que había un grupo de personas que estaban dispuestas, si hubiesen podido conseguir armas y un mínimo de soporte, hubiesen vuelto a la violencia. ¿Eso justifica que se vaya lento? No, tampoco eso lo justifica. Pero quiero decir que... ¿Eso ha pasado, Paul? Sí, eso ha ocurrido. Entonces, otra cosa, y eso no justifica la lentitud en dar los pasos tampoco, ¿eh? No se puede decir no he ido lento porque he tenido que tratar con estos temas. Pero también, yo creo que si nos ponemos a lamentarnos de las cosas que llegan tarde, nos vamos a tirar lamentándonos aquí durante la charla entera, porque tenemos un listado de cosas que han llegado tarde que es infinito. Claro, pero yo creo que hay que salir de ese terreno especulativo, porque el llegar tarde ha supuesto generar más víctimas. Quiero decir que cuando hablamos de años, no solo hablamos de años de plazo, hablamos de seres humanos que han sido agredidos y que han sido asesinados, ¿no? Entonces, cuando reivindicamos esa tarea prepolítica que el resto de los seres humanos ya habíamos hecho, estamos hablando de evitar asesinatos, ¿no? Entonces, esa escena especulativa está bien, pero no deja de ser abstracta, ¿no? Yo creo que es exigible, independientemente de que hubiera un riesgo de escisión, ya lo he comentado antes, ¿no? Es exigible más en ese sentido, ¿no? Y hay que exigirle a ellos más porque son los responsables de 853 víctimas. Ellos son los que han construido ese andamiaje, como decía Joseba, político, jurídico y conceptual para provocarlo, y por lo tanto hay que pedirles más a ellos, ¿no? Pero no nos olvidemos de esto, salgamos del terreno especulativo y pongamos rostro a esto que estamos hablando, ¿no? Que son seres humanos que han sufrido la violencia y que han sido asesinados, ¿no? Yo creo, conectando un poco con lo que decía Iciar de la transmisión a los jóvenes, yo creo que si conociéramos los detalles del sufrimiento concreto de las víctimas, más allá del hecho en sí del atentado, es decir, cómo se sentía Marta o María cuando iban al casco viejo de no sé qué pueblo y veían los retratos de los presos, ¿no? ¿Cómo se estaban sintiendo? O cómo se sintió Ainara Carrasco cuando en fiestas de Mondragón, después de asesinar a su padre, alguien se le acercó al oído y le gritó Gora Eta, ¿no? ¿Cómo se sintió la familia de la calle cuando alguien le hizo una pintada y le ponía la calle Jodete después de asesinarlo, ¿no? ¿Cómo se sintió la familia de Ordóñez cuando alguien, después de asesinarle, puso Ordóñez asesino, ¿no? Si hubiéramos hecho ese ejercicio de conocer estos detalles del impacto que tiene la violencia, no solo en el hecho contemporáneo del atentado, sino luego, yo creo que hubiéramos adelantado muchísimos plazos. Y yo creo que una de las tareas principales que tenemos nosotros y nosotras como sociedad precisamente es esta, el de conocer los detalles de la memoria. ¿Qué sucedió? ¿Qué le pasó a la gente? A mí eso me interesa muchísimo, porque es que si no, no hacemos más que discutir desde el terreno de lo especulativo, de lo abstracto. No, yo quiero saber cómo se sintieron las víctimas cuando yo le di la espalda, porque yo le di la espalda a esa gente, ¿no? Entonces, yo creo que eso, que una de las tareas que tenemos ahora fundamentales y que los medios de comunicación creo que lo estáis haciendo bien en ese sentido, ¿no? Retratos de TV, tal, por supuesto Maisabel, un montón de documentales, es poner rostro a ese sufrimiento, ¿no? Yo creo que ahí nos hubiéramos ahorrado muchísimos sufrimientos si lo hubiéramos conocido, ¿no? Iciar. Yo es que estoy de acuerdo porque si no es un debate, como estáis diciendo, y es teórico, pero esto es, a mí haciendo la película me ha impactado, o sea, me ha acercado a las víctimas directamente y no lo sabes, no lo sabes realmente. Te lo quieres imaginar, pero no sabes lo que es levantarse por la mañana, no sabes lo que es echar de menos a una persona que ya no está, no sabes lo que es enterrar a esa persona, no lo sé.
hay ahí toda una vivencia que creo que hay que trasladar a la gente joven, porque si no, no lo sé, está pasando me cambio de tema, pero está pasando con la memoria histórica y con todos esos cadáveres que están en las cunetas. O sea, cuando se desentierra a alguien y aparece la libreta, la navaja con la que cortaba el queso, es que ahí es cuando te das cuenta, ¿no?, del sufrimiento que ha habido, y es muy importante. Es muy importante porque esa es la razón por la que no debemos repetirlo, o no debemos permitir que se repita, no podemos edulcorarlo, no, es que es una cosa muy concreta. Estuve hace poco en el memorial, ahí en Vitoria, me impactó muchísimo todo, o sea, cada vez que te acercas a lo que han vivido las víctimas, los amenazados, los extorsionados, esas cartas, hay ahí un montón de cartas, incluso las cartas de los propios comandos dando la descripción de quién tienen que matar y lo que ponen. Sale de su casa por la mañana, lleva a los críos al colegio. O sea, es muy espeluznante y creo que eso hay que comunicarlo, hay que contarlo, porque es la manera de transmitir el horror, sí. Creo que la gente joven lo tiene que saber porque no están muy despistados, que es normal, han pasado 10 años, han nacido, afortunadamente han pasado a la adolescencia sin la violencia, pero es demasiado gordo, es demasiado importante como para que no se conozca. ¿Mensaje de futuro, María? Bueno, estamos hablando de construir convivencia, ¿no? Yo creo que la base tiene que ser, o el pilar fundamental tiene que ser la defensa de los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos de todas las personas y deslegitimar el uso de la violencia, ¿no? Tenemos que conocer todo lo que hemos padecido aquí, todas las violencias que hemos sufrido aquí, para no volver a cometer los mismos errores, ¿no?, y tirar hacia adelante. Y yo creo fundamental también escuchar a distintos testimonios, ¿no?, a distintas personas, que además cada persona lo ha vivido de una forma diferente, ¿no? Y eso te hace, pues, ponerte en la piel de la otra persona y comprender su sufrimiento, ¿no? Y yo creo que es importante eso, de cara al futuro. Marta. Bueno, yo comparto todo lo que se ha dicho, ¿no? Comparto también lo que ha dicho María. Yo creo que, vamos a ver, en esta parte de que los jóvenes conozcan lo que ha sucedido, que es lo que lo hacemos precisamente porque lo que queremos es que no se repita, ¿no? Que no se olvide y que no se repita nunca más. Yo creo que ahí, efectivamente, el testimonio, llegar a conocer de primera mano, ¿no?, todo lo que las víctimas podemos contar de todo lo que hemos vivido en primera persona, es importante, pero o sea, que los jóvenes conozcan o que se les traslade un relato fiel a los hechos no puede venir solo de la memoria que aportemos las víctimas. Yo creo que ahí la historia es la disciplina que tiene que tratar con rigor académico, como lo hace, ¿no?, y trasladar ese relato fiel a los hechos y a todos los procesos que han ocurrido. Yo creo que memoria e historia son complementarias y son imprescindibles las dos. Por otro lado, creo que específicamente en Euskadi y en Navarra es importantísimo hacer un trabajo de deslegitimación del terrorismo de ETA, porque es el que ha tenido una legitimación social y política en Euskadi y en Navarra, cosa que no ha pasado con otros terrorismos. Y ese es el trabajo pendiente, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante, tener una brújula de valores, creo que es lo elemental y por donde hay que empezar, una brújula de valores donde ahí todos nos encontremos y tengamos claro qué quiere decir el respeto a los derechos humanos, porque es el respeto a los derechos humanos de todos y no puede ser muy beligerante cuando hablas de un cierto terrorismo, pero condescendiente cuando hablas del de ETA, ¿no? Entonces, tener eso muy claro para que sea como el punto de inicio, ¿no?, el punto de partida, esa brújula de valores y ese suelo ético, ese común ético que nos permita avanzar en un camino conjunto para construir la convivencia. Y luego yo creo que la educación en valores es importantísimo. Realmente es verdad que nuestros jóvenes no conocen nada, pero es que yo no les pongo a ellos la responsabilidad o la carga por no conocer. Si es que nosotros no les hemos contado. ¿Qué van a conocer? O sea, los niños cuando nacen y cuando crecen y se desarrollan conocen lo que se les cuenta en las familias, en el ámbito educativo, lo que ven en la tele, ¿no?, en el ámbito social que les rodea, y de esto nunca se ha hablado. Ha habido un silencio sepulcral que ha dominado siempre, ¿no? No solo con el terrorismo de ETA. Yo creo que
¿Cuántos abuelos han hablado en sus casas de lo que para ellos fue la guerra civil o de la dictadura? O sea, no es algo nuevo lo que estamos afrontando, ¿no? Pero sí creo que es algo, que son muy importantes las iniciativas que por lo menos empiecen a rescatar esa curiosidad o esa manera de preguntar, que ayuden también a la sociedad a trabajar un poco eso, a crear espacios de confianza, ¿no? Espacios seguros donde la gente pueda contar, pueda explicar, pueda dejar su testimonio, ¿no? Por eso digo, la educación no es solamente la escuela, la educación es algo transversal. O sea, nuestros políticos se educan con los mensajes que dan y con lo que hablan y son el ejemplo para una grandísima parte de la sociedad. Entonces, es muy importante que haya una coherencia en lo que se dice, ¿no? Que haya un común, que sea ese suelo ético, esos valores éticos que sean, como digo, infranqueables, ¿no? Es decir, que yo creo que una sociedad sana jamás toleraría un homenaje a un terrorista que sale de prisión, ¿no? Y un terrorista que sale con el recorrido que ha hecho Joseba Rusolo, los que hicieron la vía en Anclares, no aceptarían jamás ser recibidos en un homenaje así. Con lo cual, volvemos un poco, yo creo, hay que volver un poco a esa esencia, a eso que desde donde podemos trabajar todos juntos. Y, por ejemplo, María, yo creo que tú también participas en el programa de ir a las aulas, ¿no? Y a dar tu testimonio. Para mí eso es algo que ellos escuchan de primera mano y que es muy valioso y muy importante, pero también es igual de deslegitimador o más escuchar a alguien que ha hecho el recorrido que ha hecho Joseba. Entonces me parece fundamental y desde luego las herramientas como todo lo que pueda ser una película, las series, libros, documentales que ellos tienen a su mano, ¿no? y que pueden empezar a activar esa curiosidad, ¿no? Creo que son fundamentales. Yo, desde luego, estoy súper agradecida de que exista todo ese material, ¿no? Y que haya esa inquietud por abordar estos temas que son tan importantes y que además creo que van a quedar para el futuro. Yo tengo claro que el trabajo que estamos haciendo ahora, que por cierto es un trabajo voluntario y altruista, no es algo que sea para nosotros, será algo que quede para el futuro. Y coincido en que no hay que tener prisa, porque si estamos hablando de procesos personales, las personas necesitamos nuestro tiempo para realmente convencernos de que todo aquello fue un error, como ha dicho Joseba, ¿no? Y que cuando llegue ese mensaje de reconocimiento del daño injusto causado sea un mensaje auténtico, que no nos lleve a debates de si vale o no es suficiente o no, tal, ¿no? Entonces, indudablemente creo que estamos ante un proceso mirando al futuro que va a ser largo, necesariamente tiene que ser largo. Pero, bueno, habrá que afrontarlo con trabajo, con esperanza y con confianza, ¿no? Y con exigencia, que era lo que yo quería decir antes. Me la ha dejado votando, no me resisto a preguntarte. ¿Tú aceptarías un homenaje? No. Además, bueno, yo cuando salí de la cárcel, en mi entorno lo hicimos de manera discreta, a la familia y ya está. No, me parece que es un problema que seguir planteando homenajes a la salida de la cárcel, que se está haciendo cada vez menos porque hay una realidad que se está imponiendo, pedir responsabilidad ante eso. Y espero que desaparezca, que eso quede en el ámbito privado de la familia que te va a visitar y ya está, porque la carga que tiene detrás todo eso ya sabemos cuál es, no somos tontos, ya sabemos cuál es. O sea, no. Yo el otro día hablaba con Alberto Muñagorri en Rentería y claro, él está todos los días pasando por sitios donde están pintadas, pancartas, todo ese ambiente, todo ese clima que se sigue manteniendo, a mí también me molesta. Y a él, pues muchísimo más. Pues eso es normal. Pero para eso, a mí me parece importante que dentro del mundo de los que hemos estado en ETA y en la izquierda abertzale, se haga ese proceso primero de desmitificar lo que ha sido ETA, llevarlo a la realidad. El día a día de cómo se tomaban las decisiones, cómo esto. Ese día a día que nosotros hemos vivido tiene muy poco de épico, tiene más de desastre. Las decisiones a nivel ético tienen más de desastre que de épico. Y yo creo que eso ayudaría mucho a que las siguientes generaciones
no tuvieran esa idea de que ante el Estado, ante la policía, ante no sé qué, pues es como, cuando eres joven es un poco atractivo, un cierto... No, hay que llevar, para mí es importante desmitificar todo eso, y esa labor tiene que ser cada cual, en el caso nuestro, en la izquierda abertzale y en el mundo de ETA. Tenemos que hacer eso y seguido deslegitimar lo que ha sido la actuación de ETA como tal. Pero, y que eso quede claro, que esta decisión de hoy de aceptar que no tenía que haber ocurrido, que se socialice en la izquierda abertzale sobre todo, porque en ese mundo todavía es complicado, no es fácil. Yo si hubiera venido aquí a hablar en el nombre de la izquierda abertzale, en mi entorno no hubiera tenido ningún problema. Mi familia, mis amigos, mis hijos no hubieran... pero venir aquí a plantear estas cosas todavía es un problema en ese entorno. Esa presión social que dice Marta, que dice María, que se ha vivido en la izquierda abertzale en la sociedad con respecto a las víctimas, en el propio entorno de la izquierda abertzale de los presos también la hemos vivido. Y yo, como decía Yoyes, quiero tener y reivindicar, si estoy aquí es por reivindicar el derecho a discrepar. Y bueno, yo creo que para mí por eso me parece importante hacer estas reflexiones y transmitirlas, porque yo tengo ya nietos y yo sé que ellos van a vivir con la cosa de lo que hizo el Aitziche. Y yo quiero decirles lo que pienso sobre eso. Y quiero decirles también que cuando le vayan algún día los nietos de estos que a nosotros nos calentaban la cabeza y escondían la mano, que tengan argumentos en la mano para decirme tú, que de eso nada. Eso es lo que yo quiero transmitirles. Bueno, bukatu behar dugu. Se lo he dicho antes, creo que a todos, nada me fastidia más en este tipo de encuentros, y el de hoy es muy potente, que alguien se levante de aquí y diga, no he dicho no sé qué. O sea, que si alguien tiene algo pendiente que decir, que aproveche ahora, justo antes de que nos vayamos, porque así le podríamos poner un broche excelente a este coloquio que ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado últimamente, por cierto. Y he hecho muchas tertulias, os lo puedo asegurar. Bueno, pues les recuerdo que mañana tenemos en Donostia un coloquio similar, un debate similar. Y bueno, sí que hay una cosa que me gustaría decir antes de cerrar, es que no hace mucho un debate así no hubiera sido posible. No hubiera sido posible. Y eso, bueno, pues merece también que lo subrayemos. Zoriontzekoa da. Orduan, Itziar, Joseba, Marta, María, Joseba eta Paul, eskerrik asko. Eskerrik asko guztioi. Ay, Joseba. Hola, Iciar. Bueno.